Hola, ¿qué tal? El trabajo que les voy a presentar el día de hoy se enmarca en mi trabajo de titulación en la carrera de Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Me gustaría motivar la charla del día de hoy con el siguiente problema, que es una ecuación diferencial ordinaria en una sola dimensión. Es un problema de valores propios y se puede demostrar que tiene una cantidad numerable de valores propios que se pueden ordenar de manera no decreciente y del mismo modo podemos ordenar a las funciones propias del problema. En esta diapositiva se muestran las primeras 5 funciones propias del problema. Y una propiedad notable de las mismas es que la primera no cambia de signo en su dominio, mientras que la segunda divide en dos regiones al dominio según el signo que adopte en cada una de ellas. La tercera función propia divide al dominio en tres regiones y así sucesivamente. Esta es una propiedad que para este problema se puede conocer de manera explícita porque se conocen de manera explícita a las funciones propias del problema. Sin embargo, podríamos preguntarnos si esta es una propiedad que se puede generalizar a una clase más amplia de operadores. Por ejemplo, una clase que incluye al operador laplaciano, que generaliza la segunda derivada en varias dimensiones, o incluso a los operadores elípticos. Para que estemos todos en la misma página, a la hora que hablemos de operadores elípticos en esta charla, estaremos suponiendo que estamos trabajando en un dominio omega de Rn abierto y acotado, que tenemos funciones acotadas con derivada acotada, que satisfacen esta condición a la que la llamemos condición de ellipticidad, y esta otra condición de simetría, y otro coeficiente también acotado. De modo que un operador que actúe en el espacio de Sobolev H2, que se vea de esta forma, es a lo que llamaremos un operador elíptico. Un ejemplo de operador elíptico son los operadores de Schrödinger, donde los coeficientes A y J de la diapositiva anterior nos brindan el laplaciano, y el coeficiente A0 es esta función v que actúa multiplicativamente sobre el argumento del operador. A esta función le vamos a llamar potencial en el caso de los operadores de Schrödinger. Se puede demostrar que los operadores elípticos de esta forma también tienen una sucesión de valores propios que se puede ordenar de manera no decreciente y a su vez una sucesión de funciones propias que conforman una base de Hilbert para el espacio L2. Para entrar en materia necesitamos dos definiciones. La primera es la siguiente, que para la késima función propia de un operador elíptico como los que ya presentamos, a las componentes conexas del conjunto en el que se anula dicha función le vamos a llamar nodos, y a las componentes conexas de estos dos conjuntos donde la función propia es respectivamente positiva o negativa, les vamos a llamar dominios nodales. Y el protagonista de la charla del día de hoy es el teorema de dominios nodales de Courant y Hilbert, que nos brinda una cota para la cantidad de dominios nodales que tiene la késima función propia de un operador elíptico. Uno tiene que empezar con una cota más laxa que con la que vamos a terminar, que depende de la multiplicidad del valor propio. Posteriormente, uno aplica este resultado para el caso en el que omega es un conjunto abierto, acotado y conexo de Rn, y uno se da cuenta que la cota es de hecho el índice de la función propia. Y entonces uno puede proceder, para el caso en el que tiene un conjunto omega, un conjunto omega con una cantidad finita de componentes conexas, aplica el resultado anterior para cada una de las componentes conexas y concluye que también se tiene la misma cota para la cantidad de dominios nodales de la késima función propia, tomando en cuenta que las funciones propias y los valores propios del problema definido en omega son precisamente la colección de funciones propias y valores propios del problema restringido a cada una de las componentes conexas. Para terminar, el resultado anterior tiene de hecho una aplicación directa en un problema de minimización que, sin entrar en detalle, les voy a presentar. Si le llamamos brecha fundamental a la diferencia entre los primeros dos valores propios de un operador de Schrödinger, nos podría interesar minimizar esta brecha fundamental por múltiples razones. Por ejemplo, la interpretación física de esta brecha fundamental es la energía necesaria para pasar del estado fundamental al primer estado excitado de un sistema cuántico. Si consideramos este problema, que involucra un operador de Schrödinger en una sola dimensión, Lavin demostró en los años 90 que la brecha fundamental dentro de la colección de potenciales convexos se alcanza a minimizar y se minimiza precisamente por los potenciales que son constantes. Y para demostrar este teorema, cuya prueba es extensa, se recurre en particular, de manera directa, al teorema de dominios nodales de Courant y Hilbert. En esta primera referencia se puede encontrar un compendio de resultados que se tengan del problema de minimización de la brecha fundamental.
En estas segundas y tercera referencias se puede encontrar el material relacionado con el teorema de dominios nodales de Courant y Hilbert. En la cuarta referencia se encuentran también otros problemas variacionales de valores propios de operadores elípticos. Y la quinta referencia es el artículo de Lavín, en el que se demuestra el problema de minimización que les presenté. Esto es todo por el día de hoy. Les agradezco su atención.